Bienvenidos nuevamente a este nuevo contenido de Despertando 44. Hoy vamos a hablar de la cábala, de qué es la cábala, qué es lo que gira alrededor de la cábala. Lo que se puede decir de la cábala es que se trata de una sabiduría ancestral, ¿sí? Uno puede preguntarse si uno puede verlo de dos maneras, o bien que la sabiduría ancestral es una sola, así como un rayo de luz blanca impacta en un cristal y luego se fragmenta en varios colores, uno puede interpretar que la sabiduría es una sola y que la cábala es uno de esos colores, una de esas maneras que el hombre ha interpretado o traducido esa sabiduría ancestral. Hay muchas más, está la sabiduría ancestral de los pueblos originarios, la de Oriente con el taoísmo, o bien con todo lo que es la cultura mandarín, está la sabiduría ancestral de los musulmanes, de los sufistas, etcétera, etcétera, etcétera. La cábala, ¿sí? Y esto es según mi propia interpretación, porque como bien se dice en Kabbalah, existen tantas interpretaciones de la cábala como seres humanos hay en la tierra. Entonces decíamos que la cábala es justamente el nombre que le ha puesto el pueblo hebreo a esta sabiduría ancestral. Ahora sí hay que señalar que el contenido de la misma no es solamente una exclusividad del pueblo hebreo, sino que quiere decir que esta sabiduría ha sido conocido a través del pueblo hebreo, pero bien se sabe que es una sabiduría global, milenaria, mucho más anterior todavía al nacimiento del pueblo hebreo. Hay muchas cosas de la cábala que uno adivina los orígenes en el pueblo, por ejemplo, sumerio, que es aún anterior. Lo que es importante de entender entonces es que la cábala es una sabiduría ancestral. ¿Qué es una sabiduría ancestral? También existen muchas definiciones al respecto, pero una sabiduría ancestral es un conjunto de conocimientos, ¿sí? Una sabiduría que deberían poder ayudarle al ser humano a salir de la esclavitud mental, a hacer su camino espiritual, a afinarse, si uno tiene en cuenta de que si uno piensa como que el ser humano es como una nota desafinada, a través de la sabiduría ancestral se puede ir afinando cada uno buscando su propia nota. La sabiduría ancestral es un arma o una herramienta, mejor dicho, de liberación espiritual, algo que te tiene que ayudar a ser feliz, a estar más tranquilo, a poder elevar tu conciencia. Lo que es interesante de la sabiduría ancestral es que es atemporal, quiere decir que los mismos principios, las mismas herramientas, ¿sí?, utilizadas hace miles de años, siguen siendo válidas ahora, ¿sí? Eso es lo interesante que tiene la cábala. Cada vez que uno escucha principios de la cábala, ¿sí?, lo que uno tiene que pensar es que esto que están hablando ahora, en este momento, se viene repitiendo hace miles y miles de años. De ahí lo interesante que tiene la cábala. Otra cosa que tiene interesante la cábala es que nos produce, ¿sí?, una especie de reconciliación con los textos sagrados, ¿sí? Bien se sabe que los orígenes de la cábala, ahí están todo lo que es las raíces de lo hebreo, por lo tanto de lo cristiano, de lo cristiano, de lo judío y de lo musulmán. Ahí justamente la semilla, ¿sí?, esta cábala, esta sabiduría ancestral, es la semilla de estas tres religiones y sobre todo la semilla tanto del cristianismo como del judaísmo. Ahí se encuentra la cábala como una herramienta para justamente poder liberarse, para poder elevar nuestra conciencia. Y lo interesante que tiene la cábala es que uno de los libros más importantes que tiene, ¿sí?, es la Biblia. Es lo que algunos llaman el Antiguo Testamento, otros lo que llaman el Primer Pacto, ¿sí? Algunos cabalistas utilizan, o algunos estudiantes de cábala utilizan solamente
el Antiguo Testamento o Primer Pacto, otros añaden el Nuevo Testamento o Pacto Renovado, pero lo que está muy bueno y muy interesante y a lo que yo siempre invito es que la Cábala nos permite releer esos textos sagrados que uno por ahí veía como cuentos sin sentidos, como cuentos infantiles, como cuentos con miles de contradicciones en donde se veía un Dios malo o un Dios severo o un Dios injusto, un montón de cosas que uno dice, ¿y dónde estaba Dios en todo esto? Bueno, justamente lo que la Cábala nos muestra es que existen códigos significados, que quiere decir que donde uno por ahí literalmente entiende algo, en realidad hay un código oculto que nos está diciendo algo totalmente diferente y algo de una belleza espiritual, que realmente son esas cosas que a uno le llenan el alma. La Cábala nos hace entender de que finalmente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son libros codificados de los cuales, ¿sí?, no nos han transmitido la codificación, ¿sí?, el código para poder interpretarlo. Eso es lo más maravilloso que tiene la Cábala. Y existen libros, ¿sí?, donde se explica justamente cómo interpretar palabras que aparentemente van en un sentido, pero que en realidad están yendo en algo totalmente más hermoso, más espiritual. Hay miles de contradicciones que tiene la Biblia. Una sola les voy a decir, igual a lo largo de los videos iremos ampliando. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento a Abraham Dios le dice: sal de tu casa, sal de la casa de tus padres, lej lejá, sal de la casa de tus padres. Y en el momento en que Dios le dice eso a Abraham, no se encontraba en la casa de sus padres. Hacía rato que la había dejado. Entonces, ¿qué pasa? Y Dios no se da cuenta que Abraham se mudó de casa. No, lo que hay es un código oculto y que la interpretación de ese código justamente genera una elevación del alma. Cábala. Cábala viene de la palabra cabel. Cabel, recordemos que en el hebreo antiguo, que es el idioma originario del del Antiguo Testamento o primer pacto, no existían las vocales. Las vocales se agregaron recién en el año, después del año 1000, 1500. Quiero decir que es algo muy posterior el tema de las vocales. Entonces, la palabra cabel, ¿sí?, tiene dos significados que son muy interesantes. En la Cábala uno aprende que todas las palabras hebreas, ¿sí?, tienen varios significados, y tiene significado y tienen toda una relación entre las palabras. Por ejemplo, la palabra cabel, que es la Cábala, quiere decir dos cosas que son muy importantes, ¿sí?, en cualquier camino de iniciación espiritual. La primera, cabel, quiere decir recibir, ¿sí?, porque de eso se trata la Cábala, aprender a recibir las energías que están disponibles para el ser humano para poder elevarse. Y cabel quiere decir recibir, pero también quiere decir aceptar, ¿sí?, esas dos definiciones. Y también existen múltiples significados, pero principalmente ahora nos vamos a quedar con esos dos significados de la palabra cabel: recibir y aceptar, porque eso tiene que hacer el ser humano, aprender a recibir lo que está disponible para que uno pueda estar tranquilo, feliz, en armonía con el universo, sobre todo eso, a estar en armonía con nuestro ser, con el universo, con el entorno. Eso quiere decir la palabra recibir, aprender a recibir las energías, ¿sí? Uno tiene que saber qué es lo que tiene que accionar en los mundos superiores para poder recibir acá, en el mundo físico, que en la Cábala le llaman la Malkut o la Malhut, como quieran. Y también saber aceptar la belleza del universo, la sincronía del universo, la armonía del universo. Y cuando por ahí las cosas no están saliendo como uno piensa que las cosas deberían ser, ese aceptar, kabel, aceptar, recibir y aceptar en todo momento. Bien, espero
que este primer acercamiento a la cábala. Tendremos más videos, lo pueden buscar en nuestro canal Despertando 44. Les haya gustado, cualquier comentario, pregunta, ya saben, nos pueden escribir. Si les gustó, lo pueden compartir o suscribirse a nuestro canal Despertando 44 o en nuestro Facebook Despertando la Esencia del Ser. Muchísimas gracias por habernos escuchado.